Ya. Bueno, vamos a terminar entonces con los dos otros archivos que están planteados. Puntualmente nos dicen norma, manejo de lo que son las notas al pie, notas al final. Y vamos a ver también algo sobre la parte de vínculos y marcadores. Ya. Con esto prácticamente como es el objetivo de esta parte, tener los medios suficientes para poder dar un buen formato al documento, ¿no? Eso es lo que queremos, eso es lo que de cierta manera estamos indicando. Con todo lo que hemos visto ya podemos entonces manejar un documento con todas las particularidades que se requieran, empezando desde la parte del formateo, normas APA. Sabemos que ahí en documentos oficiales se manejan criterios en cuanto a tablas de contenidos, secciones. Bueno, con todo lo que hemos visto entonces ya podemos, desde el punto de vista de la presentación del documento, ya lo podemos manejar de una manera correcta, ¿no? Que eso es uno de los objetivos que se persigue con este modo. Bueno. Vamos rápidamente a trabajar con el siguiente archivo. El siguiente archivo nos dice notas al pie y al final. De cierta manera ya leyeron algo sobre eso, ¿no? Voy a empezar a compartir. Listo. Bueno, en base a lo que ustedes de cierta forma ya leyeron, vamos a complementar eso y vamos a hacer la práctica. Esto es un punto muy rápido, muy simple como lo vamos a ver, pero también es importante conocerlo porque en alguna instancia lo pueden aplicar. Entonces, es importante también conocer esta parte. Bueno, notas al pie y notas al final. ¿Sí están viendo mi documento? Sí, profesor. Ya. Sí. Ok, bueno. En los documentos, los escritores usan notas al pie y notas al final para explicar, comentar o aportar referencias a información que han incluido en el texto. Por lo general, las notas al pie aparecen en la parte inferior de la página y las notas al final en la parte final del documento o sección. Ya, rápidamente para explicarlo mejor. Una nota al pie la utilizamos cuando queremos de pronto extender un poco más un comentario, un argumento. Queremos explicar algo más sobre un término, pero no lo hago en el mismo párrafo porque de pronto pierdo el sentido del párrafo. Entonces lo que hago es direccionar al pie de página. Lo direccionamos a través de un indicador. Las referencias y notas aclaratorias a pie de página se realizan colocando un número o indicador en la palabra o frase a referenciar y ese mismo número se coloca en la parte inferior o al final de la hoja. Ya vamos a hacerlo esto. Básicamente vamos a utilizar este menú. El menú desde la opción referencia, ahí tenemos notas al pie. Vamos a utilizar esa parte. Bueno, en el mismo documento tengo un texto, ¿no? Que me va a servir para hacer la práctica. Esto lo vamos a hacer muy rápido. Ya. La idea de una nota al pie es cuando tengo de pronto un término que quiero, sobre este término, cualquier término, ¿no? Queremos explicar algo más. Quiero argumentar alguna situación adicional. Quiero ponerle un comentario, quiero ponerle un argumento, una definición, pero no quiero ponerlo en el mismo párrafo porque de pronto pierdo el hilo del párrafo. Entonces ahí se recomienda manejar este criterio de notas al pie. Es simple, ¿no? Enmarcamos el término, enmarcamos la frase, nos vamos por el menú referencia y ahí tomamos en cuenta este criterio, insertar nota al pie. Damos un clic y suceden dos cosas. Entonces, la primera, en la palabra o en la frase que enmarcamos, nos aparece un indicador. Aquí vemos es un número 1 en romanos pequeñito, a modo de superíndice.
Y ese mismo número también nos tiene que aparecer en la parte inferior de la hoja, ¿no? Recuerden que estamos manejando un pie de página. Entonces, nos aparece acá. Obviamente, la idea, ¿cuál va a ser? Entonces, aquí vamos a poner el argumento. Vamos a escribir el comentario, la explicación sobre ese término, ¿no? Entonces, ahí escribimos esa parte. Este sería el criterio básico de ir poniendo notas al pie. Cuando nosotros vemos en algún documento, vemos este superíndice, esto lo entendemos que en la parte inferior, en la parte del pie, va a haber algo más de información sobre ese término. Listo. Word nos ayuda a manejar esto, ¿no? De manera más rápida. Por ejemplo, tengo otro, voy a poner otra nota al pie. El mismo criterio, insertar nota al pie. Automáticamente vemos que me sigue una secuencia, ¿no? De numeración. Ahora me puso 2. Y acá también, en la parte final, tengo el mismo número. Entonces, de la misma manera, aquí iría el comentario 2, el argumento del segundo término, ¿no? Listo. Esa sería la parte básica, cómo la manejamos. Vamos a insertar ahora una nota al final. La nota al final, de la misma manera, selecciono algún término, alguna frase y ahora insertar nota al final. La nota al final, como nos damos cuenta, en cambio, esta se pone obviamente al final del texto, ¿no? Entonces, esta ya no se pone al final de la página, sino al final del texto. Aquí yo tengo la referencia, lo puse como nota al final y como vemos, aparece acá la nota al final. Ese sería el criterio básico en cuanto al manejo, ¿no? Hay que tomar en cuenta, digamos, que no es obligatorio de pronto siempre en algún documento manejar notas al final o notas al pie. Esto es opcional, esto depende ya de la redacción, depende del autor del documento. Si ustedes consideran que necesitan poner algo adicional sobre algún término, lo pueden manejar como nota al final. Ya. De pronto los que ya manejaron el criterio y revisaron algo sobre notas al pie, notas al final, ¿qué nos dice? ¿Qué consultaron? ¿Qué nos pueden aportar? De pronto alguien. Hace atribuciones de derechos de autor. A ver, no le oí. Por favor, repítame. Que hace atribuciones a derechos de autor. Ya. Ya. Algo que de pronto, si ya lo empezaron a leer, nos decía que de pronto les había preguntado cuál es el manejo de las normas APA con respecto a notas al pie. Ya. Normas APA nos dice que no se debe utilizar notas al pie para citar. Es decir, por ejemplo, yo aquí en la nota pongo la referencia bibliográfica. O sea, eso no está permitido en las normas APA. Sí permite utilizar las notas al pie y las notas al final para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Poner un argumento, poner una explicación adicional, pero no permiten el sentido de aquí a poner la referencia bibliográfica. Obviamente, como hemos visto, las referencias van al final del documento, ¿no? En una sola lista. Entonces, esa consideración de pronto emite normas APA. Podemos manejar de pronto, como decía, poner algo adicional sobre derechos de autor, esa situación, pero no en sí la cita bibliográfica. Es decir, aquí no debería poner, digamos así, tomado de tal libro, edición tal, en el año tal. No lo deberíamos manejar en ese sentido. Las referencias, como sabemos, van en un área ya definida al final del documento. De pronto algo más, algo más que leyeron de pronto sobre este criterio. Que van ¿cómo es? En tipo de letra
número 10 y con la misma norma APA que tiene en Roma, ¿cierto? Ya, perfecto, ¿no es cierto? Ya, muy bien. El tamaño del texto acá va a menos, ¿no? Bueno, el Word ya nos ayuda en eso. Automáticamente ya nos pone el texto con menor tamaño de fuente. Ya, entonces, eso también nos dice las normas APA que aquí debe manejarse con tamaño 10. Muy bien. De Profe, pronto yo algo tengo una más. pregunta. Dígame. Sí. Ahí puso dos notas al pie de página, pero y si pone más de dos, le va a dejar en el sentido del margen del documento, le va a dejar poner más o se va a pasar eso a la siguiente página. No. Aquí de pronto sí. Ya, gracias también de pronto por la consulta. Si de pronto yo tengo un texto muy grande, digamos, para ponerlo como nota al pie, hay que tratar de manejar siempre textos pequeños, porque es ya algo adicional. En el caso de que tenga más notas al pie o tenga una nota con un texto muy grande, lo que va a suceder es que esta línea de aquí va a subir, o sea, por encima del margen. No se va a pasar, en ningún caso se va a pasar a la siguiente página. Siempre se va a mantener en la misma página. Lo que sucedería es que esta línea va a subir. Entonces, se recomienda obviamente manejar textos muy concisos, muy precisos en los pies de página. De lo contrario, se vería un poco antiestético. O sea, en este caso, entonces, no se pasaría a la siguiente página. Sí tengo muchos elementos también acá. Esto también de pronto se debería manejar de forma adecuada, ¿no? Tampoco voy a tener en una misma página unas 10, unas 20 notas al pie. O sea, prácticamente todas las palabras las estoy poniendo como notas al pie. O sea, también hay que tener ahí un criterio para saberlas manejar. Bueno, eso Gracias. entonces. Bueno, algo también, la numeración difiere, ¿no? La numeración de la nota al final difiere con la numeración de la nota del pie de página. Aquí tenemos en números romanos en minúscula y acá tenemos en números en romanos en mayúscula. Yo puedo de cierta manera manejar un criterio de configuración. Voy a configurar. Pueda que no necesite o no quiero trabajarlo con números romanos. Lo puedo configurar. Entonces me ubico donde puse el indicador. Vengo por acá, notas al pie. Se me abre esta ventana y aquí manejo notas al pie. Y aquí me dice formato de número. Aquí podría yo cambiar a otro formato. Voy a ponerle números normales, ¿no? Voy a ponerle números normales. Hay ocasiones en que de pronto hemos visto que ahí nos ponen asteriscos. En vez de números, nos pone un asterisco. También lo podría definir aquí, marca personal. Puedo poner cualquier símbolo. Y puedo también determinar desde qué número empieza. Bueno, solo lo voy a cambiar a números normales, ¿no? La numeración de las notas al pie. Bueno, aplicamos. Y vemos, ¿no? Entonces aquí ya se cambió acá a numeración normal. Y acá también. Entonces aquí veo 1, 2. En el caso de que queramos utilizar esa numeración o la manejamos con la numeración determinada en la propia configuración del Word. Listo. ¿Qué más puedo hacer? Obviamente, si queremos eliminar una nota al pie, simplemente lo que hacemos es ubicamos el indicador de la que queramos eliminar y suprimimos, ¿no? Y se nos va a ir la nota al pie de ese término. Entonces, ese sería el criterio básico de manejar notas al pie. Como les decía, no es obligatorio trabajarlo en todos los documentos.
Pero sí es una buena idea cuando quiero poner de pronto un aporte personal, un comentario adicional, una definición sobre algún término sin, digamos así, dañar la idea principal de ese párrafo o de esa estrofa. Listo. Bueno, eso es lo básico con relación a esto. Como les decía, es puntual lo que manejamos. Entonces, ese sería el criterio. ¿Sí estamos? Sí. Listo. Pasemos a la otra parte. Pasemos al otro archivo. En el otro archivo tengo hipervínculos. Nos dice este otro archivo. Ya. Si están viendo este otro archivo, nos dice qué son los hipervínculos. ¿Sí me confirman? Sí. Ya. Bueno. Asimismo, vamos a ver una parte adicional, algo que podemos trabajar con el Word. Vamos a entender aquí que en el Word también podemos trabajar con el criterio de enlaces, con el criterio de vínculos. ¿A qué me refiero? A que podemos dar un clic sobre algún término y nos puede llevar a otro documento o nos puede llevar a otra parte del mismo documento. Es el criterio de una página web, ¿no? Cuando damos un clic sobre un hipervínculo, saltamos a otro lado, abrimos otro documento, abrimos una aplicación, vemos un video, lo que sea. Ese criterio también lo podemos manejar acá en los documentos de Word, como ustedes también ya lo deben saber. Bueno, el hipervínculo entonces se basa en un enlace. ¿Qué es un enlace? Es una palabra, una frase en la cual nos va a direccionar a otro documento, a otra aplicación o a otro lugar del mismo documento. Podemos manejar esto de los enlaces, de los vínculos de dos maneras. La primera nos dice hacer clic sobre el botón derecho del mouse. Entonces doy clic secundario, me aparece este menú. Aquí tengo la opción vínculo. Y nos aparece esa ventana. En esa ventana se configura la parte del vínculo. O también lo podemos manejar desde la opción insertar del menú principal. Y aquí también tengo vínculos, ¿no? Y lo mismo, llegamos al mismo lado. Bueno, ya vamos a aplicar. Vamos a manejar en primera instancia el criterio de vínculos externos. ¿Qué significa esto? Que desde mi documento de Word voy a llamar a otro archivo, a otro documento, a otra aplicación. Entonces, para hacer eso voy a utilizar un vínculo externo. La idea, ¿no? Cuando dé clic sobre este término, clic aquí, voy a abrir otro documento. Entonces, enmarco esta palabra, estas dos palabras, me voy por vínculos, abro la ventana y aquí lo que vamos a hacer de pronto es a ubicar el archivo que quiero abrir. Puedo abrir un archivo de Word, puedo abrir un archivo de Excel, de PowerPoint, un PDF, lo que sea. Entonces, en este caso voy a abrir un archivo, ¿no? Uno de Word mismo. Voy a abrir, por decir tabla de contenido. Ya. Acepto. Aquí simplemente ubicamos el archivo, ¿no? Cualquier archivo que lo tenga, aceptar. Ya. Vemos que este término toma la apariencia azul, está subrayado, ya se convirtió en un enlace. Entonces, en este caso, cuando damos clic, tenemos presionado control y le damos clic, le damos un enter, vemos que se va a establecer el enlace y en este caso, el enlace, lo habíamos dicho, que abra otro documento. Entonces, en este caso, el de tablas de contenido. Puedo abrir cualquier tipo de documento, ¿no? Podemos abrir cualquier tipo de documento. Ya.
ese sería un enlace externo. Eso significa que desde cualquier parte de mi Word puedo mandar a llamar a otro documento. Listo. Asimismo, bajo ese criterio también podemos de pronto mandar a ejecutar una aplicación. Por ejemplo, ver un video. Entonces, cuando dé clic sobre la palabra video, quiero justamente que se visualice este video. Ya tengo la dirección, ¿no? Un video de YouTube. Ya tengo la dirección del video de YouTube. Entonces, vamos a configurar el vínculo sobre la palabra video. Entonces, vínculo. Ya. En este caso, voy acá en la parte que nos dice dirección. Ahí voy a poner la dirección. Entonces, ahí pego la dirección de ese video de YouTube. Puede ser también un sitio web, ¿no? Entonces, copio la dirección y la pegaría acá. Aceptamos. Ya. Asimismo, cuando veo esto, significa que este es un enlace. Y cuando lo habilitamos, cuando doy clic sobre este, presionado control, lo que va a hacer es abrirme el explorador y abrir el video de YouTube. Entonces, en este caso se va, obviamente, a Internet. Obvio entender que para que funcione necesito Internet, ¿no? Si no estoy conectado a Internet, no va a funcionar el enlace. Bueno, vemos ahí que ya se está abriendo el video, ¿no? Es decir, ya se está conectando con el video que habíamos determinado. Eso entonces es el criterio en cuanto a los vínculos externos, ¿no? Es el criterio en cuanto a esto de los vínculos externos. Puedo abrir otro archivo, puedo abrir otra aplicación. ¿Sí estamos? Pero a veces hay como, cuando uno pega la dirección, uno pega una dirección así como usted lo hizo en la dirección de YouTube, directamente, si uno le cliquea encima de esa dirección, se abre. La pega, uno la pega en Word y queda ya con el vínculo y se abre. Sí, de cierta manera, siempre y cuando tenga, o sea, la dirección esté completa, ¿no? Digamos, la reconoce ya como un vínculo, la reconocería como un vínculo y de pronto también sí lo va a abrir. Pero siempre y cuando esté completa la dirección. Ahí lo va a reconocer y de pronto lo va a abrir. En este caso estamos configurando, como decir, una palabra, ¿no? Entonces aquí en este caso donde me dice video es donde voy a dar clic y ahí ingresaría al video. Wow. Pasemos a la siguiente parte. Estoy dentro del mismo documento, ¿no? Ya. Ahora lo que queremos hacer es manejar vínculos internos, es decir, dentro del mismo documento. Queremos manejar saltos dentro del mismo documento. Bueno, aquí yo tengo un texto, ¿no? Voy a suponer que este es un texto extenso y que lo hemos dividido por capítulos. Entonces, la idea es crearnos como una especie de menú principal y a partir de ahí poder entrar a cualquiera de los capítulos. Bueno, vamos a empezar a trabajar en eso. Entonces, aquí voy a, en la primera página, digamos así, voy a crearme este criterio de un menú a modo de una página web, ¿no? Y por decir algo, ¿no? Parte 1, capítulo 1, unidad 1, qué sé yo. Vamos a definirlo en 3 partes. Parte 2. Parte 3. Ya. Lo que estoy haciendo aquí es representando las opciones del menú. Ya. Este texto lo voy a manejar acá, en otra hoja. Listo. Para manejar este criterio de hacer saltos dentro del mismo documento, tengo que indicarle al Word
dónde va a estar el salto, a dónde quiero que salte. Por lo tanto, aquí primero debemos manejar el criterio de marcar. Debo marcar dónde tiene que hacer los saltos. Entonces, aquí es importante dónde nos ubicamos con el cursor. Me voy a ubicar acá, ¿no? Este va a ser la parte 1. Y desde el menú de acá también vínculos, pero ahora utilizamos marcador. Entonces ahora nos vamos por esta opción, marcador. Me aparece esta ventana y aquí le voy a poner un nombre. Entonces voy a ponerle igual, ¿no? Parte 1. Agrego el marcador. Ya, no vemos nada, no vemos ninguna señal, no vemos absolutamente nada, pero ya sé que ahí hay un marcador. Bueno, voy a indicar que esta va a ser la segunda parte, ¿no? Entonces, como les dije, es importante dónde se pone el cursor. Entonces lo pongo acá, el mismo criterio, marcador. Ahora, parte 2. El nombre del marcador no debe tener espacios en blanco. Perdón. Agrego el marcador 2 y asimismo voy a indicar, por decir algo, ¿no? Ya, acá es la parte 3. Entonces, agrego un marcador, parte 3. Agregar. Listo. No vemos ninguna señal, ¿no? Como habíamos dicho. Ya, ¿dónde empezamos de pronto a hacer el enlace? Los enlaces, los vínculos, los manejamos acá. Aquí lo que vamos a hacer entonces es a ir enlazando cada uno de estos elementos con su respectivo marcador. Entonces aquí lo que hacemos en cambio es vínculos, tomarán en cuenta. Primero marcamos y luego hacemos el enlace. Entonces me voy acá a vínculo. Se nos abre esta ventana. Ahora lo que voy a hacer es manejar este botón, lugar de este documento. Le doy un clic. Y como vemos acá en la parte de marcadores nos aparecen los 3 marcadores que hemos definido. Entonces, el orden es importante aquí, ¿no? Primero hacemos los marcadores y luego vamos definiendo los enlaces. Bueno, obviamente vamos a ir enlazando, ¿no? Entonces, esta es parte 1, aceptamos. El de abajo hacemos lo mismo, vínculo. Parte 2, aceptar. Parte 3, vínculo, aceptar. Listo. Bueno, la idea es como el criterio en las páginas web, ¿no? Cuando doy un clic, me lleva a otra parte del mismo documento. Entonces, vamos a ir probando. Cuando doy un clic acá, parte 1, me lleva a la primera parte, ¿no? Entonces, estamos bien. Vengo acá, vamos a ver parte 2. Nos lleva donde hemos definido parte 2. Y probemos parte 3. Entonces, con parte 3, al dar clic, nos lleva también a la parte donde está definido el marcador de la parte 3. De esta manera, entonces, yo podría, digamos, ya poder moverme dentro de mi documento, ya no de manera secuencial, sino puedo de pronto ir directo a la parte 3, directo a la parte 2. Ya sería de acuerdo a cómo lo determiné. Algo adicional para que quede totalmente claro. Supongamos acá al final, ¿no? Del documento. Aquí lo que voy a hacer es poner un texto, por decir algo, regresar. Y la idea es cuando demos clic en regresar, movernos de nuevo al inicio, es decir, al menú. Ya. Para hacer eso, ¿qué vamos a hacer primero? Primero debemos definir el marcador, ¿no? Entonces,
ese marcador, ¿dónde va a ir? Ese marcador lo vamos a poner acá, ¿no es cierto? Ya, entonces, primero pongo el marcador. Voy a ponerle un nombre. Asimismo, un nombre representativo, menú, agregar. Listo. Aquí solo pongo el marcador, ¿no? ¿Dónde hago el enlace? El enlace lo tengo que hacer acá, en este término. Pues aquí, vínculo. Y asimismo, señalo, ¿no? En este caso, menú, aceptar. Ya. Entonces, la idea es, desde aquí, poder moverme de nuevo al menú principal. Pues como vemos, ya me puedo ir moviendo, ir saltándome en mi documento, ¿no? Puedo ir manejando este criterio. Listo. Bueno, un pequeño ejemplo entonces sobre esta parte. ¿Sí estamos? Hasta ahí entonces la clase del día de hoy y hasta ahí la parte de la unidad 2 relacionada con la parte de Word. Entonces prácticamente hay que definir que hasta aquí sería también la parte del examen, hasta lo que acabamos de ver en este momento. Listo, no sé de pronto antes ya de salir de aquí, alguna inquietud, alguna pregunta. Profe, yo no entendí esa parte de la nota final. De la nota final. Ajá. A ver, déjenme ubicar acá, en el otro archivo. Ya. Bueno, aquí sobre esto, ¿no? En esta parte, notas al pie y notas al final. Sí, sí. Ya. Bueno, el criterio de nota al final nos dice que es asimismo un espacio donde voy a poner algún criterio, pero esta nota se va a ubicar totalmente al final del documento. Entonces, por decir algo, ¿dónde tengo el enlace a esta nota final? Es acá, ¿no? En esta hoja. Aquí le puse el enlace. Por ejemplo, ideas. Ya, aquí está el enlace. Pero este está como nota al final. Eso significa que lo voy a visualizar al final de todo el documento. Voy a poner otra, ¿no? Otra nota al final. Ya, por decir algo, este término. Insertar nota al final. Ahora me pone con el número 2, ¿no? Porque ya tengo otro, 2 en romanos. Entonces, 2 en romanos, la numeración no puede ser igual a la de las notas al pie. Y esta nota al final obviamente va a ir igual que la anterior en la parte final del documento. Noten que no me pone como pie de página, ¿no? Sino me pone exactamente cuando termine el documento. Pues aquí viene la nota final 2. Las notas al pie, es así necesariamente, como ya lo vemos, esa nos pone como decir al pie. En cambio, la nota al final me va a poner seguido. Cuando ya se termina el documento, ahí las va a poner. Bueno, no sé si ya está más claro. Profesor, una pregunta. Dígame. Cuando voy a escribir la nota al final o el pie de página, ¿tengo que escribir nota final o directamente lo que voy a escribir? Directamente lo que va a escribir. Yo acá lo estoy poniendo de manera general. Entonces aquí igual usted tiene que poner el argumento, la definición, lo que sea, ¿no? Yo lo estoy poniendo solo de manera general. Ustedes ahí directamente ponen lo que van a poner. ¿Sí? Ya, gracias. Ok. Bueno, entonces, no sé, ¿algo más? ¿Algo adicional de pronto?
Bueno, voy a dejar de compartir y vamos a conversar. Bueno. Como les dije, entonces, hasta este punto, la información del primer parcial. Ya. No, obviamente no hubo tiempo, digamos, para hacer una lección sobre la unidad 2. De cierta manera, ya hicimos una lección sobre la unidad 1, ¿no? Ya la hicimos, ya manejamos aquí en el Moodle, hicimos una lección. O sea, ya sabemos algo más o menos cómo se va a manejar. Ya. Voy a enviar un último deber. A este deber lo voy a denominar como la evaluación de la unidad 2. ¿Qué van a hacer ahí? Les voy a enviar un documento que es la recopilación de toda la información que hemos visto y ustedes le van a dar el formato en base a todo lo que hemos visto. En la asignación, ahí les pongo ya qué nomás debe cumplir. Es decir, no van a consultar, ¿no? O sea, no tienen que hacer desde cero. El documento es la recopilación de todos los documentos que se les ha estado entregando. Bueno, mucha bulla por acá. Bueno. Como les decía, el documento yo les voy a entregar y ustedes lo van a dar el formato, ¿no? Ahí yo les indico que nomás van a utilizar. Vamos a darle la idea como que vamos a armar un manual de Word. Entonces debe tener la tabla de contenido, debe tener el índice de figuras, el índice de tablas. Van a ponerle una portada, van a ponerle ustedes un resumen. Eso sí lo van a hacer ustedes, ¿no? Un pequeño resumen, una dedicatoria, algo muy pequeño. Ya, entonces le van a dar esa estructura que ya les pongo en la asignación. Y le van a dar el formato, obviamente, de acuerdo a normas APA, ¿no? Todo el formato al documento. Por ahí les pido también que agreguen unas citas. Entonces ahí ustedes van a agregar ciertas definiciones para que puedan citar. Y en base a esas citas, eso es lo único que tendrían que agregar. Y en base a esas citas también hacer la parte de las referencias bibliográficas. Listo, ¿no? Entonces no se asusten, de pronto no van a hacer desde cero, ¿no? No les voy a mandar a recién hacer todo el manual. Yo ya les doy el material y ustedes lo que van a ir haciendo es arreglando de acuerdo a lo que hemos visto en clase. Ese deber lo voy a manejar como la evaluación de la unidad 2. Igual, todos los deberes tienen el mismo peso, ¿no? Todo se califica sobre 10, pero en el aula virtual, ahí lo van a ver ustedes como evaluación práctica unidad 2. Ya, asimismo, hasta el día jueves máximo, porque ya hay que entregar notas sumamente rápido, todo eso, ¿no? Ya. De hecho, si pueden enviar antes, lo envían para yo también poder calificar antes y estar listos ya para el día viernes con todas sus notas. Bueno. Esa una parte, ¿no? Con eso ya cerramos la parte de deberes, cerramos ya la parte de lo que tiene que ver con las notas. Este fin de semana voy a calificar lo que está pendiente, ya estoy calificando, entonces ustedes también ya tienen que ir viendo ahí sus notas. Este fin de semana ya voy a calificar todo, que solo quede pendiente el trabajo que estoy planteando. Bueno. Asunto examen. Ya. Para el examen vamos a trabajarlo obviamente en el horario establecido, es decir, de 9 a 10. Ya. Aquí sí, por favor, vamos a manejarlo. Vamos a ser sumamente estrictos en la cuestión del tiempo. El tiempo del examen, según reglamento, es 60 minutos, ¿no? Entonces, obviamente se les debe dar la hora. Ya. El examen va a empezar por cualquier situación, vamos a empezar 9 y 10. O sea, yo voy a habilitar el examen a las 9 y 10.
y el examen se cierra a las 10:10. Entonces, por ejemplo, si ustedes se conectan 9:40, significa que ya tendrían menos tiempo para hacer el examen. Tomarán en cuenta, verán esa situación. Si se conectan obviamente puntual, van a tener el tiempo, los 60 minutos exactos. Pero si se conectan ya más tarde, no es que corre la hora en el momento que ustedes se conectan. O sea, va a correr la hora si ustedes se conectan normalmente 9:10, van a tener toda la hora. Pero si se conectan más tarde, el examen se cierra a las 10:10. ¿Sí? Entonces, muy en cuenta esa situación. Obviamente nos Profesor, vamos a conectar a partir de las 9, ¿no? Y les doy 10 minutos por cualquier cosa. Dígame. el examen va a ser práctico, teórico y vamos a poder, por ejemplo, si no sabemos la respuesta, seguir avanzando. Ya, vamos O a tenemos eso. que contestarla. Sí, vamos a eso. Ya. La estructura del examen son 10 preguntas de teoría, es decir, de escoger la respuesta de 4 opciones y una práctica. Esa práctica es hacer algo en Word, ¿no? Algo en Word y ustedes suben el archivo. Entonces, el examen tiene esas dos partes. Tiene una parte práctica. Bueno, la parte teórica primero, que la van a ir ustedes desarrollando ahí mismo. Y la parte práctica que la hacen en el Word. Suben el archivo y ahí esperan la calificación. Ya. Con Pero eso respecto en el a... Moodle. Eso Díganme. va a ser en el Moodle. Así como subimos los deberes, así vamos a subir el archivo del Exactamente. examen. Ahí en el mismo examen, la última pregunta, les va a aparecer el enunciado de la pregunta y en la parte inferior les aparece la parte donde pueden cargar el archivo, como los deberes, como usted mismo dice, como en la parte de los deberes. Entonces, ustedes van haciendo el archivo de Word y una vez que lo terminan, lo suben. Obviamente lo del archivo de Word tampoco es que sea ya bastante, que se vayan a demorar mucho tiempo, ¿no? Ya está todo, digamos, medido en cuestión de tiempo. Ya. Pero El usted dice, asunto de la navegación, a ver, usted dice que el nos asunto de la conectamos. navegación. A ver, dígame, no le oigo. Usted dice que nos conectamos, que nos conectemos 9 de la mañana ya, por ejemplo. Pero ¿dónde nos conectamos? Como clase normal, nos conectamos entrando por el SIU y de allí usted nos va a decir, ya pueden ir al Moodle para hacer el examen o cómo. Sí, exactamente. O sea, hay que conectarse al Zoom de la manera normal como una clase. Y de ahí, obviamente, ustedes tienen que abrir el aula virtual, ¿no? O sea, tienen que tener abierto también el Moodle. Y entonces yo acá, ya les voy a hablar también sobre eso. Acá tomo asistencia. Deben tener a la mano su cédula y deben mostrarme a la cámara su cédula. Entonces se deben identificar. Por eso es importante que la cámara la tengan habilitada. Verán que ya les estoy avisando con tiempo. Si no se cumple esto, no les habilito el examen. Y eso está en el reglamento, no me estoy inventando yo. De pronto, el resto de profesores también va a manejar la misma situación. Como les decía, recién me llegó un comunicado donde nos están indicando todas esas situaciones. Entonces, en el proceso en sí, ustedes tienen que identificarse. Yo les voy a tomar lista. Y ustedes me van a mostrar su identificación a la cámara. Me van a mostrar su identificación. Este es un proceso formal. Deberían tener, o sea, no sé, una identificación, licencia, carnet del estudiante, lo que sea. Donde esté su foto. Donde esté su foto y donde esté su nombre. Pero algo que sea válido, ¿no? No me van a poner una credencial, qué sé yo, de su colegio, ¿no es cierto? No, algo que sea válido. Entonces,
La cuestión es que Profesor. hay que identificar. Dígame. Una consulta. Lo que es práctica, ¿va a haber un tema en específico o es acerca de todo lo que hemos visto? Acerca de todo lo que hemos visto. Entonces yo les doy, por ejemplo, un documento a sí mismo y ustedes le dan un formato específico de acuerdo a lo que les pide. Entonces, ahí les puedo pedir algunas situaciones, ¿no? Manejar secciones, tabla de contenido, hipervínculos, de acuerdo a lo que hemos visto. Ya. Entonces, esa sería la parte principal, ¿no? Como decir, en el inicio nos identificamos y de ahí empezarían ustedes a hacer el examen. La navegación de las preguntas. Ya. Nos habían indicado también que manejemos de cierta manera una navegación secuencial. Eso significa que no van a poder retroceder o no van a poder de pronto saltarse las preguntas. Van a tener que irlas contestando en orden. ¿Por qué, No profesor? O sea, saben una yo no sé. pregunta, tienen que seguir a la siguiente. Y ya la situación es que ahí ya no pueden regresar para de nuevo contestar. Está especificado así, no me estoy inventando, no son mis reglas, son las reglas generales, entonces se va a manejar así. La idea es que de pronto no se queden tampoco en una pregunta, ¿no? Si no saben, porque ahí van a gastar tiempo. Entonces, se va a manejar de esa forma la parte de la navegación de las preguntas. De pronto ustedes ya han dado otras pruebas y están aplicando lo mismo, ¿no? No sé, de pronto alguien si me comenta algo, no sé. Yo di la semana, hace unos días, yo di un aporte de contabilidad y sí se podía regresar a la pregunta anterior y al final cuando decía enviar todo, ¿estás seguro de enviar todo? Y si le poníamos no, podríamos regresar, al menos yo lo hice, yo regresé a revisar cada pregunta, ¿ya? Iba de adelante hacia atrás y así. Claro, o Y sea, me ahí dejaba la hacer. navegación es libre. Yo también les configuré la primera prueba de esa forma. Pero bajo los lineamientos que nos están dando, ahora nos mencionan de esa forma. Si hay algún cambio, obviamente yo en el inicio del examen yo les menciono cómo está la estructura. Pero de acuerdo a lo que nos han pasado, la estructura es así, secuencial. No va a haber cómo regresar y no van a poder adelantar las preguntas. Bueno, eso, déjenme revisar qué más está en ese archivo. Profe, ¿puedo hacer una pregunta con respecto al deber? Al deber, sí, dígame. Ajá, la evaluación final que dice Ya. usted. Cuando nos mande la evaluación final, dice que también, o sea, lo tenemos que hacer en base a todo lo que hemos aprendido. Entonces, en base a las citas que debemos agregar, si ya estamos en el documento que usted va a enviar, y sobre eso tenemos que leer, obviamente, para poderlo hacer, ¿cómo hacemos las citas allí? ¿Cómo las hacemos? Porque Como ya les es un decía, documento que está ahí. sí, ahí como les decía, de pronto ustedes van a poner definiciones. Por ejemplo, un tema que hemos visto, secciones en Word, ¿no es cierto? Ya. Entonces ustedes van a buscar la definición de sección y depende de dónde hayan buscado, entonces ahí hacen la cita. Entonces ustedes van a agregar, qué sé yo, la definición, ¿no? Unas 2 líneas, 3 líneas, qué sé yo. Agregan eso al documento que les doy y lo citan. Y asimismo en la parte final, ahí una vez que hayan hecho todo, generan las referencias bibliográficas. Entonces. O sea, nosotros buscamos en otra parte y lo pegamos allí. Exactamente, pero solo puntual, ¿no? Las definiciones. Entonces, como les pongo el ejemplo, citas por decir algo, secciones en Word. Ustedes ponen otra definición y ahí citan. Y así van haciendo con
lo que les pido. Les pido 5 citas. Déjenme de una vez habilitarles, ¿no? Para que ya lo vayan bien. Ya, ¿qué más? Ah, estaba revisando lo del examen. Déjenme ver qué más tenemos. Ya. Durante la hora del examen, el alumno debe estar conectado a Zoom y con la cámara encendida durante todo el tiempo del examen. ¿Sí ven? Eso es lo que nos dice. Debe estar conectado a Zoom durante toda la hora y con la cámara encendida. Tengo que grabar asimismo la sesión de Zoom y también tengo que subirla al Moodle. Entonces, ahí va a estar la evidencia, ¿no? Y si, por ejemplo, a alguien se le va el internet, se cae, ¿se podrá conectar de nuevo, que usted lo acepte y poder rendir de nuevo el examen? ¿O se quedará Sí. desde esa parte o cómo? Ya, ahí se va a manejar, por ejemplo, se le puede esperar máximo al estudiante que solucione su problema 10 minutos. Se puede volver a conectar en máximo 10 minutos y seguir con el examen. Si ya de pronto se le fue definitivamente, el estudiante tiene que argumentar bien, ¿no? O sea, debe tener una evidencia de que en realidad tuvo esa falla para poder trabajarlo como examen atrasado. Entonces ahí eso ustedes tienen que enviar al director de carrera, ahí habilita de nuevo que se lo tome. Es algo de pronto un proceso ya como un examen atrasado. Por lo mismo la recomendación, yo sé que en estas cosas a veces fallan, puede fallarme a mí, lo que sea, pero en todo caso tratemos de que no nos falle en ese momento. Ya, déjenme ver qué más dice. Ya. Manejarlo sin audífonos, o sea, van a, como les voy a estar viendo, entonces tampoco pueden utilizar audífonos. Bueno, eso es lo principal que pone. Ya. Profesor, una consulta. Dígame. Por ejemplo, el examen dura 1 hora, pero digamos el caso lo termina alguien en 40 minutos. ¿Tiene que quedarse la hora aquí sentado con la cámara prendida o lo puede apagar, se puede retirar? Claro, ahí se puede retirar, o sea, me notifica, ¿no? Me dice, ya terminé el examen y obviamente se puede retirar. Ok. Ajá. Déjenme revisar esta parte. A ver, les acabo de hacer visible ya el trabajo final. Si revisan en el aula virtual, está en la sección de comprobación. Ahí está nos dice evaluación práctica unidad 2. Ya, ahí está un archivo y ahí están las instrucciones con las que se debe manejar, ¿no? Como les dije, no se asusten, no es que van a hacer todo desde cero, van a trabajar sobre ese archivo, le van a dar formato. Lo que sí van a aumentar es la dedicatoria, un resumen, un pequeño resumen, y la parte de las definiciones para las citas. Eso sería lo que deben aumentar. ¿Sí? Bueno, cualquier otra cosa, de pronto nos estamos comunicando, ya sea por la plataforma. La parte de asistencias, ¿no? Como les dije, de pronto me tienen que indicar con tiempo para poder revisar. Si tienen algún inconveniente, si no lo tienen, no, obviamente no mencionan nada. Bueno, y en el transcurso de estos días ya voy a terminar de calificar todo. Asimismo, cualquier situación, ustedes lo van viendo. La idea es con ustedes, como tengo día viernes, prácticamente tengo que hacerlo todo ese mismo día. Entonces, no me gustaría que quede pendiente nada, ¿no? Porque con ustedes ya es lo último y por las mismas hay que entregar notas.
Entonces, cualquier situación con tiempo, por favor, con tiempo. ¿Sí? Bueno, preguntas, dudas. Sí, profesor. Después del examen nos volvemos a conectar a las 11. Sí, para revisar ya la cuestión final. Bueno, yo les avisaría, porque la idea es, ustedes dan el examen, tengo que enseguida calificar la parte práctica, porque esa automáticamente no se califica. Lo que se califica automáticamente es la parte de la teoría. O sea, de pronto ustedes van a ver esa nota, pero faltaría la parte práctica. Entonces yo calificaría lo más rápido posible y de pronto, como ustedes ya verían su nota, si tienen algún inconveniente, se conectarían para de pronto revisar alguna situación. Si están Profe, conformes con su nota, no. es que Dígame. estaba viendo en el módulo que nos ha puesto la entrega del deber para el día lunes. Ah, está para el lunes. Ya, hay que Lunes cambiar. 17 Sí, a sí. las 12 horas. Ya, perfecto, ya los cambio. Para ustedes es el día jueves, ¿no? De la misma manera. Ya. Ok, bueno, eso ya voy a hacer el cambio. Bien, ¿qué me dice? ¿Alguna otra situación? No. Listo, entonces, ¿no? Tomemos en cuenta todo lo que les he dicho. Entonces, si manejamos todos esos criterios, no vamos a tener inconvenientes. Lo hemos estado manejando bien hasta el momento, entonces para el examen también debemos seguirlo manejando de la misma forma, ¿no? Entonces, les he dado todas las recomendaciones y creo que no es nada más. Entonces, Esta clase usted la va a subir, estas dos clases, las va a subir mañana, ¿no? hoy en la noche, más seguro, hoy en la noche. Ah, ya. Profe, Dígame. ahorita estoy viendo sobre secciones. Al momento de aplicar secciones, ¿hay que poner páginas determinadas o poner cómo hacemos? Manejemos el criterio de pronto de las primeras hojas, aplicarlo como preliminares. Entonces, lo que les pido ahí, ¿no? La portada, ¿qué más está ahí? Está el resumen, la dedicatoria, los índices. Eso irían como preliminares. Entonces, ahí su documento va a tener dos secciones. La de preliminares y el resto del contenido. Ahí aplicarían secciones. Entonces sería 2 secciones nomás. Sí, 2 secciones. Si quieren aumentar algo, aumenten una sección al final que diga anexo, si pueden poner ahí algo adicional. Ya es cuestión también de ustedes si quieren poner algo adicional. ¿Sí? Pero solo trabajaríamos con una sección al inicio, que serían los preliminares, y la otra, el contenido del documento. Y le ponemos la numeración también. Habría que aplicar los criterios de numeración. Romanos los preliminares y numeración normal el resto del documento. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, entonces creo que quedamos hasta ahí. Creo que se ha hablado todo. Espero que quede claro. Entonces, de aquí nos vemos ya el día viernes para dar el examen. El examen, repito, la primera hora, ¿no? De 9 a 10. Estamos ahí unos 10 minutitos hasta ponernos todo bien y empezamos con la parte del examen. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, no es más, queda ya planteado eso, sería el último trabajo, ya lo voy a cambiar la fecha de entrega y con eso creo que estamos listos, ¿no? El examen hasta la clase de hoy día, hasta lo de hipervínculos, ¿no? Sí, profesor. Recuerden que en el examen va unidad 1 y 2, ¿no? Para la parte teórica, unidad 1 y 2. Para la parte práctica, solo la parte del Word. Bueno, entonces, nos vemos, pasen bien y cualquier situación nos comunicamos por la plataforma o por el chat. ¿Sí? Gracias. Ok, Profe, una pregunta. dígame. En las secciones no hay que poner ningún borde, ¿verdad? Usted no está pidiendo borde. No,
Opcional. Si usted quiere, le pone borde, pero no directamente, no les pido. No. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Hay que estar desde un computador? No le oí. Repítame. Hay que estar desde un computador. Hay que estar. Desde un computador. O sea, es de ley. Sí. Va a tocar, sí, o sea, por la parte práctica. Sí, o sea, en el examen sí se va a necesitar el computador. Tomen Gracias. todas las previsiones, sí, tomen las previsiones del caso. Para las personas que manejan, sí, me estaba olvidando, para las personas que manejan solo celular, se va a utilizar el computador. Entonces, tomen las previsiones del caso, por favor. Profe, aquí en el deber tampoco está pidiendo notas, no está pidiendo nada de lo que vimos hoy, ¿verdad? Ya, eso no, eso es opcional. Como les dije, en un documento es opcional poner notas al pie. Si ustedes consideran, lo ponen. ¿Sí? Ni hipervínculos. Sí, también. Básicamente nos centramos en lo que les pido, ¿no? Si ustedes ponen algo adicional, no, obviamente no va a estar mal, ¿no? Pero sí, centrémonos en lo que les pido. Ya. Ingeniero, Entonces, ¿sí? una preguntita. Dígame. En el examen, en la práctica, ¿cuál es la unidad? ¿1 o 2? La 2. A Ya. ver, para el examen me dice, no, lo que voy a Sí, tomar para en el el examen. Sí, para lo que voy a tomar en el examen, la parte práctica es de Word, la unidad 2. Ok, Ya, gracias. listo. Ok. Bueno, entonces, ahora sí me